Mis padres me demandaron para desalojarme para que mi hermana pudiera tener su primera casa. En el tribunal, mi hija de 10 años le preguntó al juez, ¿puedo mostrarle algo que papá no sabe? El juez asintió. Ella levantó su tableta. Presionó reproducir. Cuando empezó. Soy Sabrina, de 35 años, madre soltera de mi increíble hija, Emma, que cumplió 10 el mes pasado. Durante 12 años, he vivido en la casa victoriana de mis abuelos, que amorosamente me dejaron en su testamento. Nunca imaginé que mis propios padres me entregarían una orden de desalojo, alegando que la casa debería ser para mi hermana menor, Megan, como su primer hogar. Mientras me preparaba para el juicio, Emma seguía trabajando en algo secreto en su tableta. Poco sabía yo que su silenciosa determinación salvaría todo lo que apreciábamos. ¿Desde dónde nos estás viendo? Suscríbete para ver cómo la traición familiar puede herir profundamente. Pero a veces, la verdad proviene de los defensores más inesperados. De niña, pasaba más tiempo en casa de mis abuelos que en mi propia casa. Mis padres, ambos abogados de alto nivel, viajaban constantemente o estaban enterrados en trabajo. Así que los fines de semana y las vacaciones de verano los pasaba con la abuela Elle y el abuelo Joe. Su casa victoriana, con sus escaleras que crujían, asientos junto a la ventana perfectos para leer y una cocina que siempre olía a canela, se convirtió en mi santuario. «Traes luz a estas viejas habitaciones, Sabrina», decía el abuelo Joe, enseñándome a jugar ajedrez en el solarium o ayudándome con proyectos de ciencias en la mesa del comedor. Mientras mis padres construían sus carreras, mis abuelos forjaron mi carácter. Asistieron a cada obra de teatro escolar, feria de ciencias y partido de fútbol que mis padres se perdieron. Me enseñaron sobre jardinería en su extenso patio trasero, a hornear en su cocina de época y a arreglar las cosas en lugar de reemplazarlas. Cuando tenía dificultades con la tarea de matemáticas, el abuelo se sentaba pacientemente a explicar conceptos hasta que los entendía. Cuando tuve mi primer desamor a los 16, la abuela me preparó chocolate caliente y compartió historias de su propia juventud. Mi hermana Megan, 5 años menor que yo, tenía una relación diferente con nuestros abuelos. Los visitaba con menos frecuencia, prefiriendo los centros comerciales y las casas de sus amigas a las tardes tranquilas en la casa victoriana. Aún así, nuestros abuelos la querían profundamente, le enviaban generosos regalos y la llamaban con regularidad. Cuando yo tenía 23 años, la abuela Elle tuvo su primer derrame cerebral. La recuperación fue difícil y el abuelo Joe, que ya lidiaba con la artritis, luchaba por brindarle los cuidados que necesitaba. Sin dudarlo, me mudé temporalmente con ellos, tomando una licencia de mi trabajo en marketing para ayudar. Esos 6 meses fueron agotadores pero preciosos, llenos de momentos tiernos y conversaciones profundas. Una noche, mientras estábamos sentados en su jardín observando las luciérnagas, el abuelo Joe sacó el tema del futuro. Sabrina, tu abuela y yo hemos estado hablando. Esta casa ha estado en nuestra familia por 3 generaciones. Siempre planeamos dejársela a ti y a Megan, pero hemos visto cómo la amas, cómo perteneces aquí. La abuela Elle tomó mi mano. Queremos que tengas la casa cuando ya no estemos. Tú entiendes su alma. Protesté, no queriendo pensar en perderlos, pero insistieron en hablar con su abogado esa misma semana. Cuando les contaron a mis padres su decisión, hubo tensión pero, aparentemente, aceptación. Mi madre comentó que los bienes raíces deberían ser para personas que construyen familias, una referencia directa a mi estado de soltera en ese momento, pero finalmente asintió. Megan, con 19 años y centrada en la vida social de la universidad, le restó importancia. Esa casa vieja necesita demasiado trabajo de todos modos. Quiero algo moderno cuando me establezca. 5 años después, estaba pasando por un divorcio de Daniel, mi novio de la universidad que se convirtió en un esposo controlador. Nuestro matrimonio se había disuelto después de que sus repetidas infidelidades y engaños financieros me dejaran emocionalmente agotada y financieramente vulnerable. Nuestra hija Emma tenía solo 5 años, confundida y molesta por el trastorno. Durante este tiempo ya doloroso, el abuelo Joe falleció pacíficamente mientras dormía, y la abuela Elle, perdida sin su compañero de 52 años, lo siguió solo 3 meses después. El dolor era abrumador, pero también estaba la realidad práctica de la maternidad soltera. El apartamento que Daniel y yo habíamos compartido era demasiado caro solo con mis ingresos, y el acuerdo de divorcio aún se estaba negociando.
Cuando se leyó el testamento, confirmando que la casa victoriana era mía, sentí como si mis abuelos todavía estuvieran cuidando de nosotras desde el más allá. Mudarnos a la casa con Emma fue agridulce. Cada rincón guardaba recuerdos, pero también posibilidades. Pintamos su habitación de amarillo sol, plantamos un huerto en el patio trasero y lentamente, la hicimos nuestra mientras honrábamos su historia. Vivir sin hipoteca me permitió reconstruir mis ahorros y proporcionar estabilidad a Emma durante un tiempo tumultuoso. Mi hermana Megan nos visitaba a menudo durante esos primeros años. Traía cena para llevar los viernes por la noche, jugaba juegos de mesa con Emma y ayudaba con pequeños proyectos de renovación. Mis padres venían a las reuniones festivas obligatorias, pero siempre parecían un poco incómodos, haciendo comentarios sobre la cocina anticuada o el sistema de calefacción ineficiente. La casa victoriana de 3 pisos, con su porche envolvente, su vitral en la escalera y su carpintería original en toda la casa, no era solo un refugio. Era nuestra ancla. Emma aprendió a andar en bicicleta en el camino circular, tuvo su primera pijamada en la sala de juegos del ático que creamos y desarrolló su amor por la naturaleza en el extenso jardín. Yo encontré sanación restaurando la vieja casa, quitando décadas de papel tapiz, restaurando pisos de madera y aprendiendo conceptos básicos de plomería con vídeos de YouTube. Durante 7 años, este arreglo funcionó. Construí un exitoso negocio de marketing independiente desde la oficina en casa. Emma prosperó en la escuela del vecindario y creamos nuevas tradiciones dentro de esas paredes históricas. El valor de la propiedad aumentó sustancialmente a medida que el vecindario se puso de moda. Pero vender nunca se me pasó por la cabeza. Esto no era solo un bien raíz. Era nuestra base. La primera señal real de problemas llegó cuando Megan anunció su compromiso con Tyler, un banquero de inversiones con gustos caros. Durante su fiesta de compromiso en el club de campo de mis padres, escuché a mi madre decirle a una amiga, ahora solo necesitamos ayudarlos a encontrar su primera casa. Es muy difícil para las parejas jóvenes en este mercado. Algo en su tono me inquietó, pero lo descarté como paranoia. Seguramente mi propia familia no me envidiaría el techo sobre la cabeza de mi hija. Seguramente la seguridad que mis abuelos habían querido para nosotras estaba a salvo. Qué equivocada estaba. El primer cambio sutil llegó durante las cenas dominicales en casa de mis padres, que se habían convertido en una tradición mensual desde el compromiso de Megan. Mi madre comenzó a soltar casualmente estadísticas sobre el mercado inmobiliario. ¿Sabías que los valores de las propiedades en tu vecindario se han duplicado en los últimos 5 años, Sabrina? Esa casa debe valer una fortuna ahora, comentó mientras pasaba las patatas. Mi padre intervenía. Una pareja joven que empieza hoy nunca podría permitirse algo así. Es un mundo diferente a cuando tus abuelos la compraron. Noté estos comentarios, pero no les di mucha importancia hasta que Megan y Tyler comenzaron a asistir a las cenas con más frecuencia. Megan suspiraba dramáticamente cuando surgía el tema de la vivienda. Vimos otro lugar ayer. Un condominio diminuto, sin patio, y piden 350.000. Es imposible encontrar algo decente, se quejaba, mirándome significativamente. Al principio, ofrecí simpatía y sugerencias. ¿Habéis mirado en la zona de Westbridge? Está en auge y los precios todavía son razonables. ¿O qué tal empezar con algo más pequeño y generar capital? Estos comentarios útiles eran recibidos con miradas de desdén o gestos de desinterés. Necesitamos espacio para una familia. Queremos empezar a intentar tener un bebé justo después de la boda, respondía Megan, con mi madre asintiendo aprobadoramente. Unos 4 meses antes de la boda de Megan, mis padres nos invitaron a Emma y a mí a cenar, pero llamativamente no incluyeron a Megan y Tyler. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, y mi madre había preparado mi comida favorita, una señal reveladora de que algo pasaba. Después del postre, mientras Emma iba a la sala a leer, mi padre se aclaró la garganta. Sabrina, queremos hablar contigo sobre algo importante. Su voz de abogado estaba en pleno efecto. Tu madre y yo hemos estado pensando en la familia y la justicia. Mi madre extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Cariño, has sido muy afortunada de tener la casa todos estos años. Vivir sin alquiler te ha dado una gran ventaja. Y ahora que Megan y Tyler están comenzando su viaje familiar, creemos que sería lo correcto que vendieras la casa y dividieras las ganancias con tu hermana.
La audacia de esta sugerencia me dejó momentáneamente sin palabras. Cuando encontré mi voz, fue sorprendentemente firme. La casa fue el regalo de la abuela y el abuelo para Emma y para mí. No es solo una propiedad. Es nuestro hogar. Hemos invertido miles de dólares e innumerables horas en renovaciones. Más importante aún, es donde Emma ha crecido. Toda su vida está en ese vecindario. El rostro de mi padre se endureció ligeramente. Tus abuelos tomaron esa decisión cuando estabas en una situación muy diferente. Si estuvieran vivos hoy, querrían lo que es justo para sus dos nietas. ¿Y qué hay de lo que es justo para su bisnieta?, repliqué. Emma ya ha perdido la presencia diaria de su padre. ¿Querríais que también la arrancara de su hogar? No seas dramática, suspiró mi madre. Los niños son resilients, y con tu parte de la venta, podrías encontrar un bonito condominio cerca. Emma se adaptaría. Respiré hondo. Lo siento, pero no. Entiendo los desafíos de vivienda de Megan y Tyler, pero eso no significa que Emma y yo debamos perder nuestro hogar. Estaría feliz de ayudarlos de otras maneras, cofirmando un préstamo, contribuyendo a un pago inicial, pero la casa se queda con nosotras. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Mi padre apartó su silla bruscamente. Creo que estás siendo muy egoísta, Sabrina. Muy egoísta, de hecho. Megan nunca ha tenido las ventajas que tú has tenido. Me levanté, llamando a Emma. Necesito llevar a mi hija a casa. Es noche de escuela. Mientras conducíamos a casa, Emma estaba inusualmente callada. Finalmente, preguntó, ¿están la abuela y el abuelo enfadados con nosotras, mamá? Están decepcionados de que no pudiera darles la respuesta que querían, expliqué con cuidado. Pero a veces los adultos no están de acuerdo, y eso está bien. Lo que siguió fueron semanas de creciente frialdad. Mis padres dejaron de llamar. Megan comenzó a cancelar nuestras noches de comida para llevar de los viernes. Luego llegó el mensaje de texto que me revolvió el estómago: de todos modos, no te mereces esa casa. Manipulaste a la abuela y al abuelo cuando eran vulnerables. Todo el mundo lo sabe. Miré el mensaje de mi hermana con incredulidad. ¿Era así como realmente me veía? ¿Como alguien que había manipulado a nuestros abuelos ancianos? La idea era tan hiriente y tan alejada de la verdad que ni siquiera pude formular una respuesta. Se acercaba el día de Acción de Gracias, y por primera vez que recordaba, mis padres no me invitaron. Cuando llamé para preguntar sobre los planes, mi madre fue vaga y evasiva. Lo haremos en pequeño este año. Quizás nos veamos en Navidad. Emma llegó a casa de la escuela una tarde llorando. Su prima Lily, la hijastra de Megan del matrimonio anterior de Tyler, le había contado a todo el mundo en su clase de baile compartida que la mamá de Emma robó una casa y ahora la van a perder. Todavía estaba recuperándome de esto cuando sonó el timbre una tarde de martes cualquiera. Al abrir la puerta, encontré a mis padres de pie, rígidos, en el porche. A su lado, un hombre desconocido con traje. Sabrina, dijo mi padre sin preámbulos. Este es el señor Peterson. Tiene unos papeles para ti. El hombre me entregó un sobre grueso. Ha sido notificada, señora. Por favor, revise estos documentos con atención. Mientras se daban la vuelta para irse, mi madre se detuvo. No queríamos que llegara a esto, pero no nos has dejado otra opción. Vamos a impugnar el testamento de tus abuelos por influencia indebida. El tribunal decidirá lo que es justo. Me quedé helada en la puerta, con el sobre en mis manos temblorosas, viendo a mis padres alejarse como si no acabaran de detonar una bomba en mi vida. Cuando se fueron, cerré la puerta y me deslicé contra ella hasta quedar sentada en el suelo. Los papeles dentro eran formales y fríos, llenos de lenguaje legal que afirmaba que yo había ejercido una influencia indebida sobre los testadores, Eleanor y Joseph Sullivan, durante un periodo de capacidad disminuida. Demandaban para que se invalidara el testamento, y que la casa fuera considerada parte de la distribución equitativa de bienes entre Megan y yo. Esa noche, después de que Emma se durmiera, me senté en la vieja mecedora de mis abuelos y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. La traición dolía tanto que era físicamente doloroso. ¿Cómo podían mis propios padres hacer esto? ¿Cómo podían intentar quitarnos no solo una propiedad,
sino nuestro sentido de seguridad, nuestros recuerdos, nuestro hogar. No dormí esa noche, ni mucho en las noches siguientes. La amenaza legal se cernía como una nube de tormenta, convirtiendo nuestro amado hogar en territorio en disputa. El lugar que siempre había sido nuestro puerto seguro ahora se sentía precario, como si los cimientos mismos se hubieran vuelto inestables bajo nuestros pies. La mañana después de recibir la notificación, llamé para decir que estaba enferma en mi trabajo de marketing remoto y comencé a buscar frenéticamente un abogado. Después de 3 rechazos de abogados que conocían a mis padres profesionalmente, finalmente encontré a Patricia Winters, una especialista en litigios de sucesiones que iba directo al grano y que aceptó reunirse esa misma tarde. La oficina de Patricia estaba desordenada pero organizada, con fotos familiares compitiendo por el espacio con imponentes libros de derecho. Revisó los documentos con cuidado, tomando notas ocasionalmente o tarareando pensativamente. Tus padres tienen recursos y conexiones, dijo finalmente. Pero su caso tiene debilidades. Afirman que tus abuelos no estaban en su sano juicio cuando cambiaron su testamento, pero el momento juega en su contra. Tu abuelo vivió 5 años después del cambio, y tu abuela casi 3. Es un largo periodo de supuesta incapacidad. Estaban completamente lúcidos, insistí. El abuelo estaba haciendo el crucigrama del New York Times la semana antes de morir. Patricia asintió. El problema mayor es la reclamación de influencia indebida. Sugieren que manipulaste a tus abuelos para que cambiaran su testamento mientras vivías con ellos durante la enfermedad de tu abuela. Eso es ridículo. El cambio en el testamento fue idea suya. Ellos lo mencionaron. ¿Puedes probar eso? ¿Hubo testigos de esas conversaciones? Mi corazón se hundió. Solo nosotros. Mis abuelos y yo. Patricia se inclinó hacia adelante. Sabrina, hay algo más que deberías saber. Hice una búsqueda de registros esta mañana. Tus padres de hecho presentaron una impugnación al testamento justo después de la muerte de tu abuela, pero la retiraron antes de que llegara a los tribunales. Esta revelación me dejó atónita. Nunca mencionaron eso. ¿Por qué la retirarían entonces para volver 5 años después? Supongo que estaban probando las aguas, se dieron cuenta de que su caso aún no era lo suficientemente sólido. Ahora lo intentan de nuevo con una estrategia diferente. ¿Ha cambiado algo en la dinámica familiar recientemente? Mi hermana se comprometió. Ella y su prometido están buscando una casa. La expresión de Patricia me dijo que había encontrado su respuesta. Así que necesitan dinero o, en este caso, una propiedad. Eso encaja. Al salir de su oficina, mi teléfono vibró con un mensaje de mi amiga de la infancia, Lauren. Acabo de ver la publicación de tu madre en Facebook. Llámame. Al detenerme, encontré la publicación pública de mi madre, con el corazón roto de que nuestra hija se niegue a compartir su herencia con su hermana. La familia significa apoyarse mutuamente, no acaparar recursos. Por favor, recen por una resolución que ayude a nuestras 2 hijas. La sección de comentarios estaba llena de respuestas comprensivas, muchas de personas que habían conocido a nuestra familia durante años. Qué triste cuando el dinero cambia a la gente. Siempre pensé que Sabrina era más generosa. Situación difícil, pero los hermanos deberían compartir por igual. Mis manos temblaban mientras llamaba a Lauren. La cosa se está poniendo fea, me advirtió. Megan ha estado diciéndole a la gente que manipulaste a tus abuelos. Dice que prometiste vender la casa y dividir el dinero después del divorcio, pero que luego te retractaste. ¿Qué? Nunca dije eso, Lauren. Tú me conoces. ¿Haría yo algo así? Claro que no. Por eso te llamo. Necesitas saber lo que están diciendo. Cuando llegué a casa, Emma ya había vuelto de la escuela, inusualmente callada. Mi vecina Judy la había recogido como de costumbre en mis días de trabajo. Las primas de Emma estaban hablando de la casa en la escuela, explicó Judy en voz baja en la puerta. Algo sobre una demanda. Emma estaba molesta. Encontré a mi hija en su habitación mirando su tableta. ¿Qué tal, cariño? Día duro. Levantó la vista con los ojos enrojecidos. Lily les dijo a todos que nos vamos a quedar sin hogar. Es verdad, mamá. Me senté a su lado, abrazándola.
No, en absoluto. La abuela y el abuelo Joe querían que tuviéramos esta casa, y me aseguraré de que sus deseos se respeten. Puede que tengamos que lidiar con algunos asuntos legales, pero este es nuestro hogar. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Ya no nos quieren? Esa simple pregunta rompió algo dentro de mí. ¿Cómo podría explicar la codicia y el sentimiento de derecho de los adultos a una niña de 10 años que todavía creía que la familia significaba amor incondicional? A veces, los adultos se centran en cosas como el dinero o las propiedades y olvidan lo que realmente importa. No significa que no nos quieran. ¿Solo están confundidos en este momento? Esa noche, busqué en cajas en el ático, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a nuestro caso. En una vieja caja de puros con recuerdos del abuelo Joe, encontré una carta escrita a mano dirigida a mí. Fechada justo un mes antes de su muerte. Mi queridísima Sabrina, comenzaba. A medida que siento que mi tiempo se acorta, quería poner por escrito lo que quizás no tenga la oportunidad de decir. La decisión de dejarte nuestra casa se tomó con mentes claras y corazones llenos. Tu abuela y yo te hemos visto convertir una casa en un hogar para Emma, tal como lo hicimos para nuestros hijos. Sabemos que honrarás su historia mientras creas la tuya propia. Tu hermana tiene sueños diferentes y hemos provisto para ella de otras maneras. Por favor, sabe que esta decisión se tomó libremente por amor a ambas. Las lágrimas nublaron mi visión mientras doblaba cuidadosamente la carta. Era personal, no legal, pero confirmaba lo que sabía en mi corazón. Mis abuelos habían hecho su elección deliberada y amorosamente. Al día siguiente llegó otra sorpresa. Llegó una citación judicial formal, fijando una fecha de audiencia para solo 6 semanas después. El documento describía las reclamaciones de mis padres en un lenguaje legal frío, que mis abuelos habían sido influenciados indebidamente, que la distribución equitativa era su verdadera intención y que yo me había aprovechado de su vulnerabilidad. Esa misma tarde, Megan publicó fotos de la boda en Instagram con la leyenda, casada con el hombre de mis sueños. Ahora solo necesitamos nuestro primer hogar. Algunas personas tienen toda la suerte, mientras que otras tienen que abrirse su propio camino. Justicia a la familia primero. La sección de comentarios se llenó de insinuaciones sobre mi ventaja injusta y el acaparamiento de recursos familiares. Mi teléfono comenzó a iluminarse con mensajes de texto de familiares lejanos. Algunos de apoyo, pero muchos cuestionando por qué no compartía con mi hermana. Mi tía Carol, la hermana de mi padre, llamó directamente. Richard y Susan te criaron mejor que esto, Sabrina. La propiedad familiar debe dividirse por igual. Tus abuelos eran viejos y se confundían fácilmente. Vivieron de forma independiente hasta su muerte, tía Carol. Tomaron su decisión con la mente clara. Bueno, no es así como lo recuerdan tus padres. Y honestamente, ¿para qué necesitas toda esa casa? Solo tú y una niña. La tensión financiera se estaba volviendo insoportable. Patricia requería un anticipo sustancial, y mi trabajo independiente sufría mientras lidiaba con el costo emocional y las demandas de tiempo de la demanda. Comencé a buscar préstamos contra la propia casa, el mismo activo en disputa, para pagar su defensa. Emma seguía cada vez más callada, pasando más tiempo en su tableta. Una noche, noté que estaba grabando audio en ella. ¿En qué estás trabajando, cariño?, le pregunté. Rápidamente oscureció la pantalla. Solo un proyecto para más tarde. Una semana después, la sorprendí sosteniendo su tableta ligeramente durante una rara visita de mis padres, que habían pasado sin avisar para ver si había reconsiderado. Emma mantuvo el dispositivo parcialmente oculto detrás de un libro, pero apuntando hacia los adultos. Después de que se fueron, la interrogué suavemente. Emma, ¿estabas grabando a la abuela y al abuelo? Me miró fijamente. Dicen cosas diferentes a personas diferentes. Quería recordar lo que realmente dicen. Debería haberme preocupado por la ética de la grabación secreta. Pero en ese momento, todo lo que sentí fue una mezcla de tristeza porque mi hija de 10 años se hubiera vuelto tan cínica sobre los adultos y orgullo por su percepción. ¿Qué quieres decir? Dicen cosas diferentes. Emma abrió su tableta y me mostró una carpeta etiquetada, ¿verdad? Dentro había docenas de archivos de audio meticulosamente fechados y etiquetados. Mira, este es la abuela hablando por teléfono con la tía Jen. Y esto es lo que nos dijo hoy.
No coinciden. Reprodujo 2 clips uno al lado del otro. En uno, mi madre decía, hemos intentado razonar con ella, pero Sabrina siempre ha sido terca. Esa casa debería haberse compartido desde el principio. En el otro, grabado solo unas horas antes, había dicho dulcemente, solo queremos lo que es justo para todos, incluyéndote a ti, Sabrina. Miré a mi hija con asombro. ¿Has estado recopilando pruebas? Emma asintió solemnemente. Por si las necesitamos. Las llamadas telefónicas amenazantes comenzaron una semana después. Anónimas, irrastreables, pero claramente relacionadas con nuestra situación. Solo renuncia a la casa. Vas a perder de todos modos. Piensa en lo que es mejor para tu hija. Pelear con la familia no es bueno para los niños. Patricia me aconsejó que llevara un registro de las llamadas, pero admitió que no había mucho que pudiéramos hacer sin pruebas de quién estaba detrás. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el misterioso proyecto de la tableta de Emma parecía intensificarse. Pedía acompañarme en visitas a familiares, amigos o vecinos, siempre con su tableta en la mano. Cuando le preguntaba en qué estaba trabajando, simplemente decía, mamá, solo es un seguro. Estaba empezando a entender que mi hija tranquila y observadora había sido mucho más consciente de las corrientes subterráneas en nuestra familia de lo que yo había imaginado. Mientras yo había estado luchando abiertamente la batalla, Emma había estado librando su propia campaña silenciosa, recopilando, documentando, preparando. La pregunta era, ¿para qué? Con la fecha del juicio a solo 4 semanas de distancia, Patricia me llamó a su oficina para discutir la estrategia. Las noticias no eran del todo alentadoras. Tus padres han contratado a Wilson y Brooks, uno de los mejores bufetes de litigios de sucesiones del Estado, explicó, deslizando un documento sobre su escritorio. Han presentado declaraciones juradas de 3 antiguos vecinos de tus abuelos, afirmando que expresaron confusión sobre sus planes de sucesión. Eso es imposible, protesté. Los Morgan se mudaron a Florida antes de que la abuela tuviera su derrame. Los Peterson apenas hablaban con mis abuelos después de su disputa por el lindero. Y la señora X tiene demencia. Patricia tomó nota. Esa es información útil que podemos usar para cuestionar su credibilidad. Pero Sabrina, necesito ser sincera contigo. Esta podría ser una batalla legal muy costosa y prolongada. Tus padres tienen considerablemente más recursos que tú. ¿Has considerado la posibilidad de un acuerdo? Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de acuerdo? Quizás vender la casa y dividir las ganancias, pero con un porcentaje mayor, digamos un 65%, para ti y Emma. Te daría suficiente para comprar otra casa directamente, evitar más honorarios legales y poner fin al conflicto familiar. La sugerencia se sintió como una traición, incluso viniendo de mi propia abogada. Esa casa no es solo un bien raíz para liquidar. Es donde Emma aprendió a caminar, donde se siente segura. Es donde he reconstruido mi vida. Es la última conexión tangible con mis abuelos. Patricia asintió con simpatía. Entiendo, y lucharé tan duro como pueda si esa es tu decisión, pero parte de mi trabajo es asegurarme de que tomes decisiones informadas. El costo emocional y financiero de esta batalla será significativo. Salí de su oficina sintiéndome desanimada. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Debería ceder por el bien de Emma, para poner fin al conflicto y la incertidumbre? Cuando llegué a casa, fui directamente al ático, decidida a encontrar cualquier documentación adicional que pudiera ayudar a nuestro caso. Enterrada en una caja de viejos registros financieros, descubrí una carpeta etiquetada «Propiedad» con la pulcra letra de mi abuelo. Dentro había un tesoro, la escritura original de la casa, recibos de renovación que se remontaban a 40 años, declaraciones de impuestos sobre la propiedad y, lo más importante, una serie de cartas entre mis abuelos y su abogado discutiendo sus planes de sucesión. Una carta en particular llamó mi atención. Su abogado les había preguntado específicamente si estaban seguros de dejarme la casa únicamente a mí, señalando el potencial de conflicto familiar. La respuesta manuscrita de mi abuela en el margen era clara: Joseph y yo estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales y físicas. Esta decisión se toma deliberadamente con pleno entendimiento de todas las implicaciones. Sabrina ha mostrado un amor por este hogar que va más allá del valor material. Megan recibirá activos financieros de igual valor.
Le llevé estos documentos a Patricia al día siguiente. Los revisó cuidadosamente, su expresión se iluminó. Esto es excelente, especialmente la correspondencia con su abogado. Demuestra que entendían exactamente lo que estaban haciendo y consideraron posibles objeciones. El hecho de que Meghan recibiera otros activos también es significativo. Muestra que no tenían la intención de desheredarla, solo de distribuir diferentes activos a cada nieta. Por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. Esa noche, compartí las buenas noticias con Emma. Encontramos unos papeles que podrían ayudarnos a conservar nuestra casa, le expliqué mientras preparábamos la cena juntas. Emma asintió, sin parecer sorprendida. Sabía que el bisabuelo Joe habría sido cuidadoso. Siempre decía que las cosas importantes debían escribirse. Su tranquila confianza era desconcertante pero tranquilizadora. Pareces tan segura de que todo saldrá bien. Ojalá tuviera tu fe. Removió la pasta pensativamente. No te preocupes, mamá. Lo tengo controlado. ¿Qué tienes controlado exactamente? El seguro, repitió, usando esa misteriosa palabra de nuevo. Al día siguiente, mi hermana Meghan llamó inesperadamente. Su tono era más suave de lo que había sido en meses. Sabrina, ¿podemos tomar un café? Solo nosotras. Cansada pero esperanzada, acepté reunirme en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Meghan ya estaba allí cuando llegué, jugueteando con su anillo de bodas. Parecía cansada. Círculos oscuros bajo sus ojos contrastaban con su apariencia usualmente perfecta. Gracias por venir, comenzó torpemente. Quería hablar contigo directamente, sin abogados ni padres de por medio. Asentí, esperando. Estoy embarazada, soltó. 12 semanas. Queríamos esperar hasta después de la fecha del juicio para anunciarlo, pero pensé que deberías saberlo. Felicidades, dije, genuinamente feliz por ella a pesar de todo. Son noticias maravillosas. Ella retorció su servilleta. Tyler y yo realmente necesitamos nuestro propio lugar antes de que llegue el bebé. Su condominio es demasiado pequeño y no podemos permitirnos nada decente en este mercado sin ayuda. Si tan solo consideraras vender. Y ahí estaba. No un intento de reconciliación, sino otro ángulo de presión. Meghan, estoy encantada por tu bebé. De verdad. Pero eso no cambia el hecho de que la casa es el hogar de Emma y el mío. Mi embarazo con Emma no me dio derecho a quitarte algo a ti. Su expresión se endureció. Es diferente. Has tenido ventajas que yo nunca tuve. Esa casa debería haberse dividido entre nosotras desde el principio. Mamá y papá están de acuerdo. La abuela y el abuelo no estaban de acuerdo. Y era su casa para dar. Fueron manipulados, espetó ella, evaporándose el breve momento de conexión fraternal. Todo el mundo lo sabe. Jugaste la carta de la pobre madre soltera y te aprovechaste de su simpatía. Me levanté, recogiendo mi bolso. No voy a tener esta conversación de nuevo. Felicidades por tu embarazo. Lo digo sinceramente. Pero no me dejaré intimidar para que renuncie a nuestro hogar, ni siquiera por una nueva sobrina o sobrino. Mientras me alejaba, Meghan gritó detrás de mí, perderás en el juicio de todos modos. Papá dice que su caso es irrefutable. Esa noche, recibí otra llamada anónima, más amenazante que las anteriores. Piensa en la seguridad de tu hija. Las casas pueden ser lugares peligrosos. Los accidentes ocurren. Lo denuncié a la policía, pero sin pruebas de quién estaba detrás, poco podían hacer excepto presentar un informe. La amenaza implícita a Emma, por vaga que fuera, fue la gota que colmó el vaso. Instalé un sistema de seguridad al día siguiente y comencé a documentar cada interacción con mi familia. 2 semanas antes de la fecha del juicio, Patricia llamó con noticias inquietantes. El equipo legal de tus padres ha añadido una nueva reclamación a su expediente. Ahora alegan que acordaste verbalmente vender la casa y dividir las ganancias con Meghan una vez que Emma comenzara la escuela. Tienen un testigo, tu primo Ryan, que afirma haberte oído hacer esta promesa en una reunión familiar hace 5 años. Eso es una mentira descarada, exclamé. Ryan y yo no hemos estado en el mismo evento familiar en años.
Se mudó a Seattle justo después de mi divorcio. Patricia suspiró. Están intentando de todo para ver si algo funciona. Pero esta afirmación de acuerdo verbal complica las cosas. Es tu palabra contra la de ellos. Esa noche, mientras arropaba a Emma en la cama, notó mi angustia. ¿Qué pasa, mamá? Consideré protegerla, pero decidí ser honesta. El caso judicial se está complicando más. Alguien está diciendo que prometí vender nuestra casa, pero nunca lo hice. Emma se enderezó. Sé que no lo hiciste, y puedo probarlo. ¿Qué quieres decir? Recuperó su tableta de su mesita de noche, desbloqueándola con su huella digital. He estado trabajando en un proyecto para el juez. Abrió una aplicación de edición de vídeo y reprodujo un clip corto. Era de la fiesta de aniversario de mis padres 4 años antes, una de las últimas reuniones familiares antes de la ruptura. En él, mi padre era claramente visible, con el brazo sobre mis hombros, diciéndole a un invitado, Sabrina ha hecho maravillas con la vieja casa de mis padres. Está completamente transformada y es enteramente suya. Mi madre quería que ella la tuviera específicamente. Miré a Emma con asombro. ¿Grabaste esto hace 4 años? Ella negó con la cabeza. No, lo hizo la tía Megan. Estaba haciendo un vídeo de aniversario para la abuela y el abuelo. Lo encontré en su vieja laptop cuando estuvimos en su casa la Navidad pasada. Me dejó jugar en ella, ¿recuerdas? Me lo envié a mí misma porque me gustaba ver a todos felices juntos. No sabía que lo necesitaríamos entonces. Mi mente se aceleró con las implicaciones. Emma, esto contradice directamente su afirmación de que la casa debía ser compartida. Tu abuelo dice explícitamente que es mía. Emma asintió. Eso es solo una parte. Tengo mucho más. Durante la siguiente hora, me mostró su proyecto de seguro, una colección meticulosamente organizada de vídeos, grabaciones de audio, fotografías y mensajes de texto que había estado reuniendo durante meses. Algunos provenían de publicaciones en redes sociales familiares, otros de ocasiones en las que había estado grabando en silencio, y otros de fuentes que no podría haber imaginado que mi hija de 10 años pudiera acceder. Estaba Megan diciéndole a una amiga en una videollamada que planeaba vender esa casa vieja tan pronto como obtenga mi parte, porque es el valor de la propiedad lo que queremos, no el edificio en sí. Mis padres discutiendo su estrategia legal en lo que pensaban que era un momento privado. Mi padre diciendo, ahora que tenemos una estrategia, podemos impugnar el testamento de nuevo. Mi madre admitiendo que la casa era legítimamente mía, pero argumentando que los recursos familiares deberían redistribuirse según las necesidades actuales. Lo más condenatorio de todo fue un vídeo de la última Navidad de mis abuelos, donde declaraban claramente sus deseos para la casa frente a toda la familia, incluidos mis padres y Megan, todos los cuales asentían en aparente acuerdo. Miré a mi hija con asombro y confusión. Emma, ¿cómo conseguiste todo esto y por qué? Escucho, dijo simplemente. Los adultos piensan que los niños no prestan atención, pero sí lo hacemos. Cuando las cosas empezaron a sentirse raras con la abuela y el abuelo, comencé a llevar un registro. Luego, cuando nos demandaron, supe que necesitaríamos pruebas. Su tono práctico me rompió un poco el corazón. Ninguna niña de 10 años debería tener que ser tan estratégica, tan consciente de los engaños de los adultos. ¿Podemos usar esto en el juicio?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Parte de ello podría no ser admisible si se grabó sin que la gente lo supiera. Pero tenemos que mostrarle esto a Patricia de inmediato. A la mañana siguiente, nos reunimos con mi abogada, quien revisó las pruebas de Emma con creciente asombro. Esto es extraordinario, dijo Patricia finalmente. Algunas de estas grabaciones serían inadmisibles por sí solas, pero colectivamente cuentan una historia convincente que contradice directamente las afirmaciones de tus padres. El vídeo de la Navidad de tus abuelos es particularmente valioso porque muestra que dejaron claras sus intenciones a toda la familia. Emma se enderezó. Entonces, ayudará. Patricia la miró con un nuevo respeto. Sí, ayudará enormemente. De hecho, Emma, ¿estarías dispuesta a testificar? ¿A explicarle al juez cómo recopilaste estas pruebas y por qué? Emma asintió sin dudarlo. Quiero proteger nuestro hogar. Al salir de la oficina,
Sentí una mezcla de orgullo por el ingenio de mi hija y tristeza porque hubiera tenido que desarrollar tales habilidades a su edad. La demanda la había obligado a crecer más rápido de lo que cualquier niño debería, a ver las complejidades y, a veces, la fealdad del comportamiento adulto. Sabes, le dije mientras caminábamos hacia el coche, la mayoría de los niños de tu edad no están construyendo casos legales. Me miró solemnemente. La mayoría de los niños no tienen abuelos tratando de quitarles su casa. No podía discutir esa lógica. Con una determinación renovada y el seguro de Emma en la mano, nos preparamos para enfrentar a mis padres en el tribunal. La mañana de la audiencia judicial llegó con cielos grises y una llovizna que coincidía con mi estado de nerviosismo. Emma insistió en usar su vestido azul marino con cuello blanco, su atuendo serio de negocios, como lo llamaba, y llevar su tableta en su funda protectora. ¿Estás segura de que quieres venir?, le pregunté mientras desayunábamos. La tía Lauren estaría feliz de quedarse contigo. Emma me miró como si hubiera sugerido algo ridículo. Es nuestra casa, mamá. Necesito estar allí. Llegamos al juzgado 45 minutos antes, como Patricia había indicado. El imponente edificio de piedra con sus columnas y puertas de madera tallada se sentía intimidante, pero Emma caminaba con confianza a mi lado, agarrando su tableta como un escudo. En el pasillo de mármol fuera de la sala 3, vimos a mis padres y a Megan acurrucados con sus abogados, un equipo de 3 en comparación con nuestra única abogada. Mi madre iba impecablemente vestida con un traje conservador. Mi padre llevaba su reloj más caro y una corbata de poder. Megan estaba un poco apartada, con una mano apoyada en su vientre a un plano, un gesto que pareció deliberado cuando me miró. Ignóralos, murmuró Patricia, guiándonos a un banco en el lado opuesto. Concéntrate en nuestra estrategia. Recuerda, el juez buscará pruebas claras de las intenciones de tus abuelos. Mantén la calma, responde honestamente y deja que los documentos hablen por sí mismos. Cuando mis padres se acercaron, Emma me apretó la mano con fuerza. Sabrina, comenzó mi padre rígidamente. Todavía hay tiempo para resolver esto razonablemente sin airear los asuntos familiares en público. Antes de que pudiera responder, la mirada de mi madre se posó en la tableta de Emma. ¿Para qué es eso? Los dispositivos electrónicos no están permitidos en la sala del tribunal. Emma la agarró con más fuerza. Mi abogada dijo que podía traerla. Las cejas de mi madre se arquearon. ¿Tu abogada? Es una niña, Sabrina. Esto es completamente inapropiado. Patricia se adelantó con suavidad. Emma es testigo en este caso, y su tableta contiene pruebas relevantes. Lo hemos consultado con el tribunal. La expresión de mi padre se oscureció. ¿Qué tipo de pruebas podría tener una niña de 10 años? Esto es ridículo. Supongo que lo descubrirás pronto, respondió Emma, su pequeña voz firme. Un alguacil nos llamó a la sala del tribunal antes de que la situación pudiera escalar más. La jueza Eleanor Ramsay, una mujer de unos 60 años con cabello veteado de plata y ojos agudos, presidía desde el estrado. Revisó brevemente el expediente del caso antes de dirigirse a la sala. Este es un caso de impugnación de testamento. Sullivan contra Sullivan. Antes de comenzar, quiero dejar claro que me tomo muy en serio los asuntos de sucesiones familiares. Las emociones son intensas, pero este tribunal se ocupa de hechos y pruebas legales, no de sentimientos. Procedamos. El abogado principal de mis padres, Maxwell Wilson, presentó su caso primero. Su pulida presentación pintó un cuadro de abuelos ancianos confundidos sobre su planificación patrimonial, una nieta que pasó un tiempo sospechosamente conveniente con ellos durante periodos vulnerables y un testamento que contradecía sus valores de toda la vida de tratar a los hijos por igual. Señoría, Joseph y Eleanor Sullivan siempre tuvieron la intención de que su patrimonio beneficiara a sus dos nietas por igual. Fue solo después de que la acusada se mudó a su casa, aislándolos de otros miembros de la familia, que apareció este arreglo inusual. Tenemos declaraciones juradas de vecinos que atestiguan la confusión de los Sullivan durante este periodo. Presentó las declaraciones juradas, para las que Patricia ya me había preparado. Luego vino la declaración escrita de mi primo Ryan, afirmando que me había oído prometer vender la casa eventualmente y compartir las ganancias con Megan. Cuando mi madre subió al estrado, su testimonio fue emocionalmente cargado pero cuidadosamente elaborado. Mis padres querían a sus dos nietas por igual.
Ayudaron a Sabrina durante su divorcio, lo cual fue apropiado. Pero la idea de que favorecerían permanentemente a una nieta sobre la otra va en contra de todo en lo que creían. Mi padre a menudo decía, los recursos familiares son recursos familiares. Nunca habría creado intencionadamente esta inequidad. Se secó los ojos con un pañuelo. Solo pedimos lo que es justo, que nuestras dos hijas se beneficien por igual del patrimonio de sus abuelos. Especialmente ahora que Meghan espera su primer hijo, ellos querrían que ella también tuviera la seguridad de un hogar. El testimonio de Meghan siguió un tema similar, enfatizando su necesidad de un hogar familiar y pintándome como terca y egoísta. Sabrina ha tenido el uso exclusivo de un valioso activo familiar durante 12 años, dijo, con la voz quebrada ligeramente. Mientras tanto, mi esposo y yo estamos luchando por encontrar una vivienda adecuada antes de que llegue nuestro bebé. Mis abuelos estarían desconsolados al ver que su legado causa tanta división. Cuando se le preguntó directamente sobre mi supuesta promesa de vender la casa, Meghan fue cuidadosamente vaga. Siempre entendí que el arreglo era temporal para ayudar a Sabrina a superar su divorcio. Indicó muchas veces que eventualmente las cosas se harían justas. Observé el rostro de la jueza durante todo el proceso, tratando de medir sus reacciones, pero su expresión permaneció neutral e ilegible. Cuando fue nuestro turno, Patricia comenzó con un enfoque diferente, centrándose primero en la validez legal del testamento en sí. Señoría, Joseph y Eleanor Sullivan ejecutaron su testamento con todas las formalidades legales apropiadas, en presencia de 2 testigos y un notario, todos los cuales atestiguaron su capacidad mental sana. Vivieron durante años después, sin elegir nunca enmendar estos claros deseos a pesar de tener amplias oportunidades. Introdujo la carpeta de documentos que había encontrado en el ático. Estos registros muestran la intención constante de los Sullivan a lo largo del tiempo, incluida la correspondencia con su abogado, donde abordaron y rechazaron específicamente las preocupaciones sobre la distribución desigual. Cuando subí al estrado, hablé desde el corazón sobre mis abuelos y nuestro hogar. Mis abuelos me criaron tanto como mis padres. Sabían que amaba esa casa, no por su valor de mercado, sino por los recuerdos que guardaba y el futuro que podría proporcionar a Emma y a mí. Cuando decidieron dejármela, no fue una decisión apresurada tomada bajo presión. Se discutió abiertamente durante meses. Describí las renovaciones que había hecho, la vida que Emma y yo habíamos construido allí, y la inversión financiera y emocional que la propiedad representaba. Esto no se trata de dinero o activos para mí. Se trata de respetar los claros deseos de mis abuelos y proteger el único hogar estable que mi hija ha conocido. Durante el contrainterrogatorio, Maxwell Wilson intentó pintarme como manipuladora. No es cierto que se mudó con sus abuelos estratégicamente cuando eran más vulnerables. Me mudé temporalmente para ayudar a cuidar a mi abuela después de su derrame. Mi abuelo estaba luchando por arreglárselas solo. Y durante este tiempo, tuvo conversaciones privadas con ellos sobre su testamento. Ellos sacaron el tema, no yo. Estaban preocupados porque Emma y yo tuviéramos estabilidad después de mi divorcio. ¿Alguna vez le prometió a su hermana que la propiedad eventualmente se compartiría? Absolutamente no. La casa nunca estuvo destinada a ser compartida o vendida. Mis abuelos fueron explícitos al respecto, y todos en la familia lo sabían. Cuando Patricia llamó a nuestra vecina anciana, la señora Abernathy, al estrado, me sorprendió. No me había mencionado a esta testigo. La señora Abernathy, de 82 años y necesitando un andador, había vivido al lado de mis abuelos durante 40 años. Veía a Joseph y Eleanor casi a diario, testificó. Estaban más avispados que nunca hasta el final. Joseph todavía me ganaba al bridge la semana antes de fallecer. Nunca hubo ninguna confusión sobre sus intenciones para esa casa. Me dijeron muchas veces que se la dejaban a Sabrina porque ella la amaba como ellos. Algunas personas ven bienes raíces, solía decir Eleanor. Pero Sabrina ve un hogar. Su testimonio contradecía directamente las declaraciones juradas de los otros vecinos, y su larga relación con mis abuelos le dio a sus palabras un peso particular. Cuando nuestra presentación se acercaba a su fin, Emma tiró de la manga de Patricia y susurró urgentemente. Después de una breve conferencia, Patricia se dirigió a la jueza. Señoría, tenemos un testigo adicional que ha preparado pruebas directamente relevantes para las afirmaciones hechas hoy. Con el permiso del tribunal, nos gustaría llamar a Emma Sullivan.
El abogado de mis padres objetó de inmediato. Señoría, la menor no es un testigo apropiado en estos procedimientos. Esto es claramente un intento de manipular las simpatías del tribunal. La jueza Ramsay consideró por un momento. Permitiré un testimonio limitado de la menor. El tribunal es capaz de evaluar la credibilidad independientemente de la edad. Proceda, pero sea breve y relevante. Mientras Emma prestaba juramento, pareciendo pequeña pero decidida en la silla de los testigos, sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Mi pequeña no debería tener que defender nuestro hogar. Pero aquí estaba, negándose a ser una víctima pasiva en este conflicto de adultos. Hola, Emma, comenzó Patricia suavemente. ¿Puedes decirle al tribunal tu nombre completo y tu edad? Emma Josephine Sullivan. Tengo 10 años. ¿Y entiendes por qué estamos en el tribunal hoy? Emma asintió solemnemente. Mis abuelos y mi tía quieren quitarnos nuestra casa. La casa que mis bisabuelos querían que tuviéramos. Entiendo que tienes algo que te gustaría mostrarle al tribunal. ¿Puedes explicar qué es? Emma miró a mi padre, luego de nuevo a la jueza. Señoría, ¿puedo mostrarle algo que mi papá no sabe? La sala del tribunal quedó en silencio ante la inesperada pregunta de Emma. La jueza Ramsay estudió a mi hija por un momento y luego asintió. Sí, puedes. Emma levantó su tableta con confianza. Tengo vídeos y grabaciones que muestran lo que realmente sucedió. ¿Puedo reproducirlos para usted? La jueza Ramsay hizo un gesto para que Emma se acercara al estrado. Veamos qué tienes. Mis padres intercambiaron miradas alarmadas mientras Emma avanzaba, con su tableta cuidadosamente sujeta con ambas manos. El secretario del tribunal la ayudó a conectarla al sistema audiovisual de la sala. Hice un vídeo corto que lo une todo, explicó Emma. He estado recopilando estos clips durante mucho tiempo. La pantalla se iluminó con el título La verdad sobre nuestro hogar, seguido inmediatamente por imágenes de la sala de estar de mis abuelos 5 años antes. El abuelo Joe estaba sentado en su sillón favorito, la abuela Ellie a su lado en el sofá, ambos con un aspecto vibrante a pesar de su edad. Queremos dejar esto claro para todos, decía mi abuelo directamente a la cámara. Eleanor y yo hemos decidido dejar nuestra casa a Sabrina y a la pequeña Emma. Esta es nuestra elección, hecha con mentes claras y corazones llenos. Mi abuela asintió. Hemos discutido esto a fondo con nuestro abogado. Megan recibirá activos financieros de igual valor, pero esta casa pertenece a Sabrina, que la ama como nosotros. El vídeo pasó a la fiesta de aniversario de mis padres, mostrando el clip que Emma me había compartido, con el brazo de mi padre sobre mis hombros mientras le decía a un invitado, la casa es enteramente suya porque mi madre quería que ella la tuviera específicamente. Luego vinieron imágenes de una cena familiar de Acción de Gracias 3 años atrás. Megan era visible, levantando una copa en un brindis por Sabrina, que ha convertido la casa de nuestros abuelos en un hogar tan hermoso para Emma. Estarían muy orgullosos de ver cómo has honrado su legado. La evidencia continuó implacablemente. Una videollamada entre Megan y una amiga donde admitía, una vez que obtengamos nuestra parte de esa propiedad, la venderemos de inmediato. El valor del terreno es lo único que vale la pena. La casa en sí está anticuada y necesitaría una renovación completa. Mis padres en su cocina, sin saber que estaban siendo grabados. Ahora que tenemos una estrategia, podemos impugnar el testamento de nuevo. El primer intento fue demasiado pronto. No teníamos suficiente influencia. La voz de mi madre, clara e inconfundible, Richard, sabes que tus padres querían que Sabrina tuviera la casa. Estuvimos de acuerdo en ese momento. La respuesta de mi padre, eso fue antes de que los valores de la propiedad se duplicaran en ese vecindario y antes de que Megan necesitara nuestra ayuda. Los recursos familiares deben redistribuirse según las necesidades actuales. La sala del tribunal permaneció completamente en silencio mientras se acumulaban las pruebas. Los rostros de mis padres habían perdido el color. Megan miraba al suelo, negándose a hacer contacto visual con nadie. El clip final mostraba a mis abuelos de nuevo, esta vez con toda la familia reunida a su alrededor en su última Navidad. Queremos que todos entiendan nuestras decisiones, dijo el abuelo Joe con firmeza. Nuestra casa va para Sabrina y Emma, que ya la han hecho su hogar. Megan recibirá nuestras inversiones y la propiedad de vacaciones en Maine.
Nuestras dos chicas están bien provistas de diferentes maneras. La cámara se movió para mostrar a todos los presentes, asintiendo en aparente acuerdo. Mis padres, Megan y familiares lejanos. Cuando el vídeo terminó, Emma miró directamente a la jueza. Todos lo sabían. Estuvieron de acuerdo. Ahora no están diciendo la verdad. La jueza Ramsay se volvió hacia Emma con un nuevo respeto. ¿Cómo recopilaste todas estas pruebas, jovencita? Emma explicó cuidadosamente. Algunas eran de vídeos familiares que ya existían, como el de Navidad que grabó la tía Megan. Algunas eran de cuando la gente me dejaba usar sus teléfonos o tabletas y olvidaban cerrar sus cuentas. Y algunas, miró a mis padres, fue cuando los adultos decían cosas que no pensaban que los niños estaban escuchando. Maxwell Wilson se puso de pie de un salto. Señoría, esta prueba debe ser excluida. Estas grabaciones se hicieron sin consentimiento, algunas potencialmente en violación de las leyes de privacidad. La jueza Ramsay levantó la mano. Soy consciente de los problemas legales, abogado. Parte de este material puede ser problemático desde el punto de vista de la admisibilidad. Sin embargo, solo el vídeo de Navidad, que claramente se creó con el conocimiento y consentimiento de todos, contradice directamente el testimonio de su cliente sobre las intenciones de los Sullivan. Se volvió hacia Emma de nuevo. ¿Alguien te pidió que hicieras estas grabaciones, Emma? Emma negó con la cabeza enfáticamente. No, señoría. Lo hice porque seguía escuchando historias diferentes de las mismas personas. El bisabuelo Joe siempre me decía que cuando las palabras de la gente no coinciden con sus acciones, debes prestar atención. Así que lo hice. La simple sabiduría en la respuesta de mi hija pareció resonar con la jueza Ramsay, cuya expresión se suavizó ligeramente. Gracias, Emma. Puedes bajar del estrado. Mientras Emma regresaba a su asiento a mi lado, le apreté la mano, abrumada por el orgullo y el asombro ante su coraje y previsión. La jueza Ramsay se dirigió al tribunal. A la luz de estas nuevas pruebas, convoco un receso de 30 minutos. Abogados, me gustaría verlos en mi despacho inmediatamente. Mientras la jueza y los abogados desaparecían en el despacho, la sala del tribunal zumbaba con conversaciones susurradas. Mis padres se acurrucaron con su equipo legal, gesticulando animadamente. Megan se sentó sola, revisando repetidamente su teléfono. ¿Crees que ayudó?, susurró Emma. Creo que estuviste increíble, le dije sinceramente. Pase lo que pase, estoy muy orgullosa de ti por defender la verdad. Cuando mi padre se acercó a nuestra mesa, su rostro estaba pálido. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no parecía enojado, sino derrotado. Esa fue toda una actuación, Emma, dijo, su voz carente de su autoridad habitual. Has sido muy minuciosa. Emma sostuvo su mirada con firmeza. Solo mostré lo que realmente sucedió, abuelo. Él asintió lentamente, luego se volvió hacia mí. Sabrina, nuestros abogados sugieren que discutamos los términos de un acuerdo de inmediato. Antes de que pudiera responder, Patricia regresó del despacho de la jueza, haciéndome señas para que me uniera a ella en una conferencia privada en el pasillo. La jueza ha revisado las pruebas y tiene serias preocupaciones sobre el caso de tus padres, explicó en voz baja. Particularmente las contradicciones entre su testimonio jurado y lo que se muestra en esos vídeos. Está recomendando encarecidamente un acuerdo en lugar de continuar con los procedimientos formales. ¿Qué tipo de acuerdo? El abogado de tus padres propone retirar el caso por completo. Reconocerán tu plena propiedad de la casa a cambio de que no presentes ninguna contrademanda por honorarios legales o posibles problemas de perjurio. Parpadeé sorprendida. ¿Se rinden por completo? Patricia asintió. Las pruebas de Emma han socavado fundamentalmente su posición. La jueza Ramsay dejó claro que si esto continúa, probablemente fallará decisivamente a tu favor y potencialmente remitirá el asunto para una mayor investigación sobre la veracidad del testimonio jurado. Regresamos a la sala del tribunal para encontrar a mis padres y su equipo legal esperando. Maxwell Wilson presentó la propuesta de acuerdo formal, retirada total de todas las reclamaciones contra el patrimonio, reconocimiento de la validez del testamento y un acuerdo de no denigración entre todas las partes. Mientras firmaba los documentos, no sentí triunfo, solo alivio mezclado con una profunda tristeza. Esto no era una victoria sobre oponentes.
Era la resolución necesaria de un conflicto que nunca debería haber ocurrido entre personas que se suponía que se amaban. Cuando se reanudó el tribunal, la jueza Ramsay revisó el acuerdo de conciliación y lo hizo oficial. Antes de levantar la sesión, se dirigió directamente a Emma. Jovencita, aunque tengo algunas preocupaciones sobre los métodos utilizados para recopilar ciertas pruebas, quiero elogiar tus habilidades de observación y tu compromiso con la verdad. El sistema de justicia se basa en hechos, no solo en lo que la gente afirma. Has demostrado una notable conciencia para alguien de tu edad. Emma sonrió ante el inesperado elogio. Gracias, señoría. Mientras nos preparábamos para irnos, Megan se acercó vacilante. Emma, eso fue impresionante. No me di cuenta de que estabas prestando tanta atención a todo. Emma miró a su tía pensativamente. Los adultos olvidan que los niños siempre están mirando y escuchando, incluso cuando fingen no hacerlo. La sabiduría en su simple declaración quedó flotando en el aire entre nosotras mientras salíamos del juzgado. Nuestro hogar, seguro al fin, pero nuestras relaciones familiares, fundamentalmente alteradas. El camino a casa desde el juzgado fue silencioso. Tanto Emma como yo procesábamos los eventos del día. La lluvia había dado paso a un sol débil, un cambio simbólico que no pasó desapercibido para mí. Mientras entrábamos en nuestro camino de entrada, innegable y seguramente nuestro, ahora, me volví hacia mi hija. ¿Cómo te sientes con todo esto? Emma consideró la pregunta con su característica reflexión. Aliviada, pero también triste. Pensé que ganar se sentiría mejor. Es complicado cuando luchas contra la familia, reconocí. No hay una victoria real en esa situación. Esa noche, pedimos pizza para celebrar, pero la victoria se sentía vacía. La casa era nuestra, pero ¿a qué costo? Mi relación con mis padres y mi hermana yacía en ruinas, con traiciones y acusaciones que no podían olvidarse fácilmente. Emma pareció leer mis pensamientos. A veces, la familia no se trata de sangre, mamá. Se trata de quién te hace sentir segura y amada. Miré a mi hija de 10 años con asombro. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia? La demanda la había obligado a crecer más rápido de lo que cualquier niño debería, a ver las complejidades y, a veces, la fealdad del comportamiento adulto. Sin embargo, de alguna manera, había emergido no cínica, sino con una visión clara y perspicaz. En las semanas siguientes, establecimos nuevas rutinas y tradiciones. Las cenas dominicales con mis padres fueron reemplazadas por noches de juegos con amigos. Lauren y sus hijos se convirtieron en visitantes habituales, junto con otros amigos solidarios que nos habían apoyado durante la prueba. Me sumergí en un proyecto de renovación de la casa que había estado posponiendo, transformando el antiguo solarium en un brillante estudio de arte donde Emma pudiera desarrollar su creciente interés por la pintura. El trabajo físico proporcionó una salida para mi ira y confusión persistentes, mientras creaba algo positivo a partir de la experiencia. 3 meses después del caso judicial, llegó una carta de Megan. Reconocí su letra en el sobre, pero dudé antes de abrirlo, preparándome para más acusaciones o demandas. En cambio, encontré una disculpa escrita a mano. He tenido mucho tiempo para pensar en mi comportamiento, escribió. Las hormonas del embarazo explican parte de ello, pero no todo. La verdad es que estaba celosa, no solo de la casa, sino de tu relación con la abuela y el abuelo. Del hogar estable que has creado para Emma, de cómo has manejado la adversidad con gracia. Dejé que esos celos me envenenaran, y estoy profundamente avergonzada. No espero el perdón de inmediato, pero espero que algún día podamos reconstruir algún tipo de relación. Mi hijo merece conocer a su increíble tía y prima. Le mostré la carta a Emma, quien la leyó cuidadosamente. ¿Crees que lo dice en serio?, preguntó. Creo que el embarazo cambia las perspectivas, respondí. Cuando estás creando una familia, comienzas a pensar en el tipo de relaciones que quieres en la vida de tu hijo. Después de mucha consideración, envié una respuesta breve pero amable, abriendo la puerta a una reconciliación muy gradual. Acordamos reunirnos en un lugar neutral, una cafetería en el centro, para una breve visita la semana siguiente. Ver a Megan, ahora visiblemente embarazada, fue extraño, pero no tan doloroso como esperaba. Nuestra conversación fue incómoda, pero civilizada, centrándose principalmente en su embarazo y las actividades escolares de Emma,
evitando cuidadosamente la demanda y sus secuelas. Aún no era el perdón, pero era un comienzo. Mis padres eran una situación más compleja. No habían intentado contactarme desde la fecha del juicio. Su orgullo, aparentemente, demasiado herido por la exposición pública de su engaño. Según Megan, le habían dicho a la familia lejana que me estaban dando tiempo, pero no reconocieron haber hecho nada malo. 6 meses después del caso, enviaron una tarjeta formal para el 11º cumpleaños de Emma con un generoso cheque, pero sin mensaje personal. Emma estudió la tarjeta pensativamente antes de colocarla en la repisa de la chimenea. Lo están intentando a su manera, observó. Simplemente no saben cómo pedir perdón. Eres muy indulgente, noté, impresionada por su madurez. Se encogió de hombros. Estar enfadada requiere demasiada energía, y se están perdiendo mucho por no ser parte de nuestras vidas. Eso es suficiente castigo. Para cuando llegó el otoño, trayendo el primer aniversario del inicio de la demanda, Megan había dado a luz a un niño sano llamado James. Nuestra cautelosa reconciliación había progresado a visitas mensuales, siempre en terreno neutral. La primera vez que Emma sostuvo a su primo, su rostro se iluminó con genuina alegría. Tiene la barbilla del abuelo Joe, observó, trazando suavemente un dedo por el rostro del bebé. ¿Y tus ojos? Megan asintió, con lágrimas formándose. Ojalá la abuela y el abuelo pudieran verlo. Pueden, dijo Emma con simple certeza. El bisabuelo Joe siempre decía, el amor no se detiene solo porque la gente se va. Ese invierno, un golpe inesperado en nuestra puerta reveló a mis padres de pie, rígidos, en el porche, con una cesta de regalo navideña en los brazos de mi madre. Su intento de reconciliación fue torpe e incompleto. Ninguna disculpa directa, pero una expresión de deseo de avanzar como familia. Por el bien de Emma, y quizás por mi propia sanación, acepté esta imperfecta rama de olivo. Nuestra renovada relación tenía límites claros, no discutir sobre la casa o asuntos financieros, visitas limitadas siempre programadas con antelación y tolerancia cero a la manipulación o la presión. Cuando llegó la primavera, Emma y yo plantamos un cerezo en el patio trasero, un símbolo de nuevos comienzos y continuidad. Mientras apisonábamos la tierra alrededor de sus raíces, pensé en los ciclos de crecimiento y sanación, en cómo a veces las relaciones necesitan podarse para volverse más sanas. ¿Crees que la bisabuela y el bisabuelo estarían contentos con cómo resultó todo?, preguntó Emma, limpiándose la tierra de las manos. Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que estarían tristes por el conflicto, pero orgullosos de cómo lo manejamos. Especialmente tú. Solo hice lo que me enseñó el abuelo Joe. Prestar atención y defender lo que es correcto. Hiciste eso y más. Protegiste nuestro hogar cuando no estaba segura de poder hacerlo. Más tarde esa noche, mientras nos sentábamos en el columpio del porche que mi abuelo había construido décadas antes, reflexioné sobre todo lo que habíamos aprendido. La casa que nos rodeaba era más que madera y yeso. Era un recipiente para los recuerdos, un cimiento para nuestro futuro, un legado de amor que trascendía los documentos legales. La traición había sido dolorosa, pero quizás necesaria para aclarar lo que realmente importaba y quién realmente merecía un lugar en nuestro círculo íntimo. Lo que pasa con los hogares, le dije a Emma mientras el crepúsculo se asentaba a nuestro alrededor, es que están construidos sobre amor y verdad, no solo sobre la propiedad legal. Lo que hace especial a este lugar no es solo que tus bisabuelos nos lo dejaran, sino que honramos su memoria llenándolo con el mismo tipo de amor y honestidad que ellos valoraban. Emma se apoyó en mi hombro, asintiendo. Y nos cuidamos mutuamente, pase lo que pase. Siempre, prometí, rodeándola con mi brazo. Mientras observábamos a las luciérnagas comenzar su danza nocturna en el jardín, sentí una profunda gratitud, no solo por el refugio físico que nos rodeaba, sino por el vínculo inquebrantable entre mi hija y yo, forjado con más fuerza a través de la adversidad. Algunos lazos familiares se habían dañado, quizás irreparablemente, pero nuevas conexiones se estaban formando, nuevas tradiciones echando raíces. La casa se mantenía sólida bajo nosotras, un testamento de resistencia y renovación, al igual que la familia dentro de sus muros. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Habrías luchado por mantener un hogar familiar con tanto valor emocional, o te habrías comprometido para mantener la paz familiar? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor,
dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más experiencias de la vida real sobre defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, a veces los defensores más poderosos vienen en los paquetes más pequeños.